encontramos hoy en su programa Finanzas al Día. En el día de hoy trataremos un tema muy importante en el ámbito económico y en el área de la contabilidad. Hablaremos sobre depreciación y amortización. Para esto tendremos dos invitados muy especiales. Nos acompaña en esta noche la doctora Asbel Palacio, gerente financiero de Sociedad Portuaria. Doctora Asbel, buenas noches y bienvenida a su programa. Buenas noches, Paola, muchas gracias por tu invitación. Es un honor estar aquí en tu programa y compartir mis conocimientos con los televidentes. Bienvenida. Gracias. Doctora Asbel, la depreciación se define en el ámbito económico como la disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Se dice que esta depreciación obedece básicamente a tres razones principales: el desgaste debido al uso, la obsolescencia y al paso del tiempo. Quisiera que nos ampliara un poco más sobre este tema. Sí, claro, Paola. En la definición que nos acabas de dar, hay tres términos importantes que debemos definir para poder entender más el tema de la depreciación. El desgaste es la pérdida de masa de la superficie de un material sólido por la interacción de otro material que están en constante contacto. El uso en esta área se define como la utilización de un objeto cualquiera como herramienta para alcanzar un fin o meta. Y la obsolescencia es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías, no por el mal funcionamiento, sino porque entran en el mercado nuevas tecnologías o nuevos equipos que impiden que ese funcionamiento sea eficiente. Entonces, ya entendido esto, podemos definir o concluir que la depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien o un activo fijo a través del tiempo, por el uso que se haga de él. Muy bien. Doctora Asbel, se dice que cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil y al final lo lleva a ser inutilizable. Al ingreso generado por el activo usado se le debe incorporar el gasto correspondiente al desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso, puesto que, como según señala un elemental principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto. Y el desgaste de un activo por su uso es uno de los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso. ¿Cómo podemos ver reflejado ese gasto, doctor? Sí, claro, Paola. Al utilizar un activo, con el tiempo sufre un desgaste, entonces debemos reponer o reemplazar ese activo. Entonces no podemos utilizar, o sea, ese bien tuvo gastos durante varios periodos, entonces no lo podemos reemplazar en un solo periodo porque se puede ver afectado los ingresos de ese periodo. Entonces lo que tenemos que hacer es irlo reflejando periódicamente para que esto no afecte el ingreso ni afecte el capital de trabajo de la empresa. Otra connotación que tiene la depreciación es que desde el punto de vista económico y financiero consiste en que al reconocer este desgaste del activo por su uso, se va creando una especie de provisión o de reserva que permite reemplazar este activo sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. Otro término importante para entender el tema de depreciación es el de vida útil. Para esto contamos hoy en nuestro programa con la participación de otro invitado especial. Pasaremos con nuestra corresponsal Yeris Rosado desde la hermosa ciudad de Barranquilla. Adelante, Yeris. Buenas noches. Hola, Paola, te escucho. Desde el Arenoso nos encontramos con el doctor Asdrúbal Tomás, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Salamanca, magíster en alta gerencia, especialista en todo ese tema de ciencias administrativas. Doctor Asdrúbal, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como bien habíamos escuchado, la depreciación, como se había mencionado antes, es el desgaste de los activos por su esfuerzo en la generación del ingreso. De modo pues que su reconocimiento es proporcional al tiempo en que los activos puedan generar ingresos. Eso es lo que se llama vida útil de un bien o un activo. Creo que es oportuno preguntar hasta este punto, ¿durante cuánto tiempo un activo se mantiene en condiciones
para generar ingresos y a la vez para ser utilizado? Primero que todo, muchas gracias por invitarme a tu programa, me siento muy complacido de estar aquí. La vida útil es diferente para todos los activos, depende de su naturaleza, pero la legislación colombiana y muchos países la han clasificado por simplicidad se ha caracterizado de la siguiente manera: construcciones y edificaciones, 20 años, maquinaria y equipo, 10 años, equipos de computación y vehículos, 5 años. Pero claro, ahí hay activos que depende del uso, se pueden depreciar más rápido o se pueden, de manera contraria, se pueden depreciar menos. Cabe resaltar de que existen activos fijos que, aunque todos los activos se deprecian, existen activos fijos que no se deprecian. Te pongo un ejemplo: los terrenos. Los terrenos son activos fijos que no se deprecian, al contrario, se valorizan. Y por lo tanto puedes hacer inversiones en terrenos, que es muy buena inversión. ¡Wow! Me ha dado una muy buena idea para hacer negocios. Bueno, doctora Silva, para el cálculo de la depreciación existen diferentes métodos, como lo es la línea recta, la suma de dígitos, la reducción de saldo, métodos y unidades de producción. ¿Podría usted ampliarnos un poco más acerca de esto? Bueno, Eli, como tú lo decías, existen diferentes métodos de depreciación, pero para mi concepto y estandarizado, la que se debe tomar es la depreciación en línea recta. Y esto con base a que ya existen unos parámetros en el cual escogieron la vida útil de activos fijos para calcular esta depreciación en línea recta. Esto sirve de tal manera que una utilidad puede cambiar de un periodo a otro, y como de la forma de aplicar la depreciación en línea recta la podemos hacer en alicuotas en el tiempo determinado que se va a utilizar. Supongamos en un proyecto determinado, podemos calcularlo durante la ejecución del periodo en el cual, desde inicio hasta su finalización. Bueno, en teoría ya nos ha explicado cómo es el cálculo de esta, pero me gustaría que nos ilustrara acerca de cómo sería esa ecuación para ese cálculo. Perfecto. Primero que todo, se debe tener en cuenta el costo histórico cuando se compra el activo fijo. Luego te vas a la clasificación del activo fijo, ya sea construcciones y edificaciones, ya sea maquinaria y equipo, equipos de computación y vehículos. Ahí clasificas para saber cuál es la vida útil. Entonces, aplicamos costo histórico, lo dividimos entre la vida útil y el valor resultante va a ser la depreciación. Ok, perfecto. Acerca de eso quería que tuviéramos más claridad. Muchísimas gracias. A continuación tenemos un fiel televidente desde la heroica, el estudiante universitario Gregorio Peña. Está en 9º semestre de Contaduría Pública y nos gustaría, de la Universidad del Magdalena, y nos gustaría que nos diera su aporte con respecto a estos temas de depreciación y amortización para luego debatir. Buenas noches, gracias por abrir el espacio a este importante programa. En el día de hoy quiero realizar mis aportes acerca de dos términos, dos conceptos que son depreciación y amortización, en los cuales se hacen muchas diferencias en cada uno de estos conceptos. En la depreciación hace referencia a los activos fijos, y entre tanto a la amortización hace referencia a los activos intangibles o activos diferidos. Otro aspecto importante que podemos mencionar ahí, o otra diferencia, es de que en la depreciación encontramos o manejamos una ley que tiene que ver con la parte de la expresión del uso de cada uno de estos activos con que cuentan. Mientras que en la amortización encontramos también unos aspectos como son
la naturaleza y la consecución de cada uno de ellos. Cabe notar que por lo general esta amortización se hace de acuerdo a los criterios que tengan las empresas o los comerciantes como tal. Tanto la depreciación como la amortización se contabilizan como un gasto, puesto esta tiene la misma naturaleza y finalidad. Nuevamente, doctora Duarte, acerca de la intervención que tuvo nuestro estudiante Gregorio, ¿podría usted ampliarnos algo más acerca de este tema? Bueno, el estudiante Gregorio tiene muchas apreciaciones de lo que dijo en las diferencias que hay. Por ejemplo, cabe resaltar lo que decía, que la depreciación tenía que ver con los activos fijos, pero los activos fijos hay una diferencia con una amortización que se hacía con activos intangibles y los diferidos. Difiero en una cosita de lo que decía el estudiante con respecto a la contabilización de los gastos. Bueno, está bien, se contabiliza igual que los gastos, pero la amortización hay que tener en cuenta que hay unos ingresos que se amortizan, que son ingresos diferidos. Me gustaría ampliarle a ustedes con respecto a la elaboración de proyectos. Manejamos el término de amortización diferente a la amortización contable. Cuando nosotros vamos a elaborar un proyecto y adquirimos créditos, estos créditos se amortizan en el tiempo que demora el proyecto a ejecutar, o sea, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización. Diferente a la amortización, ¿sí? La amortización es diferente a la depreciación, perdón, porque la depreciación es constante, se hace un valor constante que va adherido al valor histórico. En cambio, en la amortización va desde el inicio del crédito y cada vez que se va pagando va disminuyendo el valor de los intereses, ya que se toma del saldo del capital cuando hay créditos que se manejan de esta forma. Es importante porque de todas maneras queríamos saber cómo se manejaba esa temática con respecto a los créditos y los proyectos. Muchísimas gracias, doctora. De nada, ha sido un placer nuevamente. Gracias. Muchas gracias a Yeris y al doctor Andrúbal por tan importante intervención sobre este tema. Ahora bien, pasando a otro tema, doctora Asper, queremos preguntarle con respecto a la amortización, ¿cuál es la definición real y qué similitud o diferencia guarda esta con la depreciación que acabamos de tratar? Claro, Paula. La amortización tiene como objetivo reconocer el desgaste o el agotamiento que sufre todo activo para el desarrollo de su objeto social y por consiguiente en la generación del ingreso. Desde el punto de vista lingüístico, la depreciación es más apropiada cuando estamos hablando de activos fijos o de bienes de uso, llamados bienes de uso. Sin embargo, las normas contables de algunos otros países también la llaman amortización, o sea que pueden ser sinónimos de depreciación y amortización. Muy bien, gracias a Yeris por toda su participación con el doctor Asdrúbal. Asimismo agradecemos a la doctora Asbel Palacio que nos ha acompañado hoy. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Esperamos que haya sido de su agrado y que se haya comprendido todo el tema económico de los temas que revisamos. Esperamos que nos sigan por nuestra página www.finanzasaldía.com. Bendiciones. Podemos decir que en la depreciación encontramos aspectos importantes como son Otro término importante para hablar sobre Para entender. ¿Puede hacernos algún aporte? Sí, pues, no, ya que Para eso, en este programa contamos también con la participación de otro de nuestros invitados. Con él se encuentra... Muy bien, hemos llegado... la depreciación, profe, la depreciación cuando uno lo deprecia. después algo por la siguiente, la depreciación no negativa.